Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. El matrimonio es la primera institución establecida por Dios al crear una ayuda idónea para Adán. Claramente vemos que el sentir de Dios era que el hombre no estuviera solo, sino que tuviera a alguien a quien Dios consideró una ayuda idónea para el hombre. Vemos que Dios nos dio el modelo de cómo el matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer y no entre dos personas del mismo género. Vemos que Dios establece que las relaciones sexuales son explícitamente para tener su expresión dentro del matrimonio. El matrimonio es la máxima manera de expresar nuestra relación íntima, nuestros sentimientos más íntimos con la persona que Dios ha seleccionado para nosotros, y es un ejemplo del tipo de intimidad que debemos tener con nuestro Dios. Entonces, preguntémonos, si el matrimonio fue ordenado y diseñado por Dios, ¿por qué hay tanta gente que ha decidido ir en contra de lo que Dios ha establecido? Y la respuesta a esta pregunta es sumamente sencilla. Es debido al pecado, la cual es la obra de Satanás en el mundo. En el capítulo 3 de Génesis vimos que el hombre desobedeció a Dios, pecando y siendo destituido de la gracia de Dios. El hombre pecó porque la serpiente tomó la palabra de Dios y la tergiversó. La serpiente, que es Satanás, es el Dios de este siglo, y de la manera que él triunfa es corrompiendo nuestras mentes para que seamos rebeldes y siempre vayamos en contra de lo que Dios nos ordena. Acompáñenme al comienzo de la Biblia, a Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24, donde dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios Todopoderoso, a ti damos toda la gloria y toda la honra, y te agradecemos porque sabemos, mi Señor, que tú estás con nosotros en este estudio. Te pedimos, mi Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe y prepare nuestras mentes y corazones para la enseñanza de este episodio. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En este episodio vamos a tocar un tema que en estos tiempos que estamos viviendo es considerado controversial. Sí, el matrimonio es un tema controversial. La Biblia comienza con el matrimonio en Génesis 2:24 y termina con el matrimonio en Apocalipsis 22:20. Y entre Génesis y Apocalipsis, el matrimonio es un tema muy frecuente. Sin embargo, vivimos en una generación que se resiste mucho a las ordenanzas de su Creador, y vemos que cada día son más las personas que toman la decisión de permanecer solteras, o peor aún, tener una relación con una persona del mismo género. Para el judío, el matrimonio no era una opción, sino que era una orden dada por Dios que tenían que cumplir. El judío, al ver que Dios creó a Adán y Eva y formó el primer matrimonio y estableció la primera institución humana en el matrimonio, entendió que lo que Dios estaba ilustrando y ordenando es que el hombre y la mujer deben casarse para así formar una familia. Y ese matrimonio sería de ejemplo para los más jóvenes que debían seguir el ejemplo que ellos presentaban como matrimonio. Sin embargo, la idea de que el hombre o la mujer debe permanecer solo o sola ha continuado en aumento aún en medio de la iglesia contemporánea. Y esto se debe a la incredulidad hacia la palabra de Dios. Recordemos que el primer pecado de la primera pareja fue que desconfiaron de lo revelado por Dios cuando escucharon a la serpiente alterar las palabras del Todopoderoso. En la Biblia encontramos muchas historias de matrimonio. En Génesis encontramos a Adán y Eva, a Abraham,
con su esposa Sara. Vemos que Abraham busca esposa para su hijo Isaac. Y vemos que Jacob le sirve a Labán para poder casarse con Raquel. También vemos en el libro de Ruth la historia que termina en el matrimonio de Ruth con Booz como el marido redentor. Este tema en la Biblia es muy importante. Y es que la formación del matrimonio se considera como la culminación de la actividad creativa de Dios. Dios creó todas las cosas y luego formó al hombre del polvo de la tierra. Pero Dios notó que al hombre le faltaba algo, así que le hizo una ayuda idónea. Dios hizo una compañera para el hombre, una ayuda idónea que según la reacción de Adán se convertiría en uno junto con él. Pero notemos que Dios no crea a la mujer, sino hasta que ve que en el hombre hay una necesidad. Dios le trajo todos los animales a Adán para que Adán le pusiera nombre. Todos los animales tenían su pareja. Todas las especies tenían su varón y su hembra para que se multiplicaran. Pero Adán notó que él estaba solo. Dios puso en Adán esa necesidad e hizo que cayera en sueño profundo para así, de su misma carne, hacerle la pareja que él necesitaba. Dios, por medio de sus acciones, estaba mostrando la intimidad que debía existir entre el hombre y la mujer al crear a Eva de esta manera. Y Adán lo entendió, porque él exclamó: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue creada». Adán entendió que Eva era parte de él y él era parte de ella. Y el texto continúa diciéndonos: «Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». Interesantemente, el texto no hace distinción de quién dice estas últimas palabras, y muchos piensan que es Adán quien continúa hablando, porque no vemos que diga algo como «entonces dijo Dios». Pero Jesús, en Mateo 19, versículos 4 al 6, nos aclara que fue Dios quien dijo estas palabras. Por lo tanto, Dios establece el mandato al hombre de que se case y que no permanezca solo. Entonces podemos decir que el matrimonio es definido como una institución nacida de la mente de Dios para crear una unidad entre dos seres como el reflejo de la misma imagen del Dios Trino, y que le permite al ser humano llevar a cabo los propósitos para los cuales Dios los creó. Esta institución en el Nuevo Testamento representa la hermosa relación que existe entre Cristo y su iglesia. Dios no solo le dijo al varón: escoge una mujer y cásate, sino que Dios puso reglas concernientes al matrimonio. Lo primero que Dios desea es que lleguemos al matrimonio vírgenes, es decir, sin haber tenido relaciones sexuales antes de la noche de boda. En Deuteronomio 22, versículos 13 al 21, vemos que Dios establece una regla acerca de esto cuando dice: «Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le atribuye faltas que den que hablar, y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella, y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti». Y luego, en los versículos 28 y 29, dicen: cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada,
y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Ciertamente, vivimos en unos tiempos en los que muchos piensan que esta manera de vivir es obsoleta y anticuada. Prácticamente nadie quiere esperar para tener relaciones sexuales. Cuando yo crecía, el mirar a una muchacha joven embarazada o con un bebé era algo impactante. Era el motivo para que el nombre de la chica estuviera en boca de todo mundo. Las relaciones sexuales durante los años de adolescencia era el motivo de que se vieran tantas madres jóvenes, menores de 19 años de edad y solteras, porque el varón con el que tuvieron relaciones no se quería hacer cargo de la criatura. No era algo que se promovía, pero era algo que ocurría más de lo que los padres de los jóvenes deseaban. En este siglo, el sexo entre adolescentes se promueve de una manera impresionante. Hay muchísimos programas de televisión en los que se depictan escenas entre jóvenes teniendo sexo, a veces con diferentes parejas a través de la serie o hasta en el mismo episodio, porque también hay un problema de lealtad y fidelidad. ¿Cuál es el mensaje que le estamos enviando a la siguiente generación? Que hay que tener relaciones sexuales, pero ya, con urgencia. ¿Para qué esperar? Que es necesario tener una diversidad de parejas sexuales durante nuestra vida, en vez de seguir el ejemplo de varias especies de animales, entre ellos el castor, que solo tienen una pareja de por vida. Dios nos ha dado a todos el instinto sexual con dos motivos. El primer motivo fue para que nos reproduzcamos y poblemos el planeta. Dios le dio esa orden a todas las especies que Él creó. Cuando Dios salvó a Noé y a su familia de la destrucción causada por el diluvio, esa fue la orden que Dios volvió a dar: sean fructíferos. Esto solo se logra por medio de las relaciones sexuales, pero notemos que solo 4 matrimonios fueron salvos. No fueron personas al azar, sino que fueron matrimonios entre un hombre y una mujer, y ahora que eran los únicos en el planeta, debían volver a poblar la tierra. El segundo motivo fue para que un hombre y una mujer expresaran su amor el uno por el otro, por medio de la intimidad requerida al tener relaciones sexuales. El sexo es parte del matrimonio y Dios nos enseña en su palabra que solo debería ser expresado durante el matrimonio. En cuanto a esto, Pablo nos habla en 1 a los Corintios capítulo 7 acerca del beneficio que hay en estar casado. Dicen los versículos 1, 2 y 9 de la carta escrita a los Corintios capítulo 7. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. En pocas palabras, las relaciones sexuales entre una pareja sin haberse casado es fornicación y es pecado ante los ojos de Dios. Por eso, el estar casado es una decisión sabia. Dios no solo nos dice que esperemos hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales, sino que también nos dice cómo debemos comportarnos durante el matrimonio. Dios nos manda a tratar a nuestra pareja con amor, dignamente y con respeto. En el Antiguo Testamento vemos a hombres que tenían a más de una esposa, pero el hecho de que tenían varias esposas no les daba derecho para tener preferencia sobre una y descuidar a la otra. Éxodo 21:10 dice así: si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Lo que esto quiere decir es que continúe proveyendo para la esposa, continúe mostrándole la misma atención. Muchas veces hay enojos entre los matrimonios y lo primero que se hace es buscar castigar al otro siendo más desatendido. Eso está mal. Se debe continuar mostrando el amor por la pareja aún en tiempos de enojo. Y hablando de enojos,
Sabemos que la Biblia también nos habla de ellos cuando en Efesios 4 nos dice que no permanezcamos enojados hasta el punto de pecar, ni que permitamos que se ponga el sol sin reconciliarnos. En el matrimonio debe de haber una mente clara en cuanto al sometimiento. Y muchas personas tienen problemas con esto porque piensan que el someterse a alguien significa ser completamente dominado por la otra persona. Sin embargo, cuando hablamos de someternos, estamos hablando de que voluntariamente estaremos respetando el orden de autoridad establecido por Dios. Jesús, la cabeza del hombre. El hombre, la cabeza del hogar, de sus niños, de su esposa. Cuando visitamos el texto de Génesis 2:24 y leemos que el matrimonio requiere dejar al padre y a la madre, quizás no entendemos todo lo que esto implica. Porque no se trata de salir de la casa de sus padres, sino que se trata de dejar la relación de autoridad y dependencia emocional y económica que hasta ese momento se tenía con los padres. Quizás hoy día no vemos tanto como veíamos en décadas atrás que el hombre iba a la casa de los padres de la mujer y pedía la mano en matrimonio de la mujer. Esto era un proceso que parecía una entrevista, porque sabemos que una de las preguntas que surgían era: mi hija aquí lo tiene todo. ¿Por qué debo entregártela en matrimonio? ¿Qué tienes tú que ofrecerle? Es una pregunta importantísima, porque a todos los que somos padres nos importa el bienestar de nuestros hijos, aun cuando ya no viven con nosotros. Es por esto que Dios utiliza tanto la metáfora del matrimonio para mostrarnos que Jesús siempre tendrá cuidado de la iglesia. Cuando el texto dice lo que Dios juntó, está afirmando que el testigo principal de toda unión matrimonial es Dios mismo. Y esto debe conmovernos. Cuando Pablo habla de un misterio en Efesios 5:2, está haciendo referencia a la relación de Cristo y la iglesia. El comentarista William MacDonald lo explica así: el misterio es el maravilloso propósito que estaba escondido en Dios en edades pasadas, pero que ha sido ahora revelado. Este propósito es llamar de entre las naciones un pueblo para que sea el cuerpo y esposa de su glorioso Hijo. La relación matrimonial encuentra así su perfecto antitipo en la relación entre Cristo y la iglesia. Por medio del nuevo pacto, el matrimonio, bíblicamente hablando, no se puede disolver porque por un lado obedece a que es Dios mismo quien hace que dos personas ahora sean una, y por otro lado representa la unidad permanente que se produjo entre Cristo y su iglesia. Cuando leía Malaquías me llamó mucho la atención que en el capítulo 12 nos dice que Dios repudia, odia el divorcio y lo considera iniquidad. En Mateo 19 vemos que los fariseos se acercaron a Jesús a hacerle una pregunta acerca del divorcio con la intención de que él tropezara en su respuesta y así tener algo de qué poder acusarlo. Pero Jesús, conociendo la intención de sus corazones, le contestó citando Génesis 1:27, donde se relata la creación del ser humano, y luego citó Génesis 2:24, donde vimos la institución del matrimonio. La lógica de Jesús era que el matrimonio fue instituido para formar la unión del hombre y la mujer en una sola carne, lo cual fue la intención de Dios cuando creó al hombre. En Mateo 19:7 se hace una pregunta: ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla a la mujer? Si Dios repudia el divorcio, ¿por qué Moisés ordena a dar carta de divorcio? Jesús contestó: es por la dureza de sus corazones, mas al principio no fue así. Lo que Jesús aclara es que el divorcio no se produce porque Dios así lo quisiera, sino por el pecado existente en nuestro corazón, y que esto no fue un mandato de Moisés al pueblo, sino que cuando Moisés habló de una carta de divorcio, Moisés estaba haciendo una concesión. La ley de Moisés en ningún lugar establece el divorcio, ni siquiera por adulterio. En caso de adulterio, la ley no decía divórciense. Lo que la ley decía
es que ambos tenían que morir en Levíticos 20:10 y en Deuteronomio 22:22. Y este último pasaje añade: así quitarás el mal de Israel. El certificado de divorcio era para proteger a la mujer al evitar que el hombre que la despidió del hogar pudiera llevar a cabo otras acciones en contra de ella. El matrimonio es una institución sagrada que muchos ya no respetan hoy en día, y el concepto del matrimonio y todo lo que está envuelto en él está completamente corrompido. Hace un rato hablamos de la abstinencia a la actividad sexual antes del matrimonio, pero también debemos hablar un poco del matrimonio homosexual, y lo primero que debemos establecer es que la unión entre dos hombres o la unión entre dos mujeres no es un matrimonio. Ese no es el modelo que Dios estableció para representar el amor, la unidad y la intimidad que hay entre Jesús, el esposo, y la iglesia, que es la novia del Cordero. La unión entre dos personas del mismo género es descrita como abominación en la iglesia, y si es descrita de esta manera, no podemos pensar que Dios utilizaría esta perversión como una ilustración de la relación que Él desea tener con su pueblo. Lamentablemente vemos personas que dicen tener la autoridad para declarar que dos personas del mismo sexo son un matrimonio. Vemos a legisladores apoyar leyes que promueven la unión entre dos personas del mismo sexo, y sobre todo vemos personas viviendo un estilo de vida tan pecaminoso que deciden unirse a personas de su mismo sexo. Lo que ninguna de estas personas se ha detenido a preguntarse ¿es esto permitido por Dios? No se detienen a hacerse esta pregunta, porque estas personas no tienen a Dios presente en sus vidas, en sus mentes o en sus corazones. Para ellos, Dios no es su Señor. No hay sometimiento a sus mandamientos, a su palabra, a su ser. Ellos mismos son sus propios dioses. Ellos mismos crean sus propias normas y reglas, y lo que no entienden es que están sirviéndole al diablo. Y nosotros como iglesia, como pueblo separado, como pueblo escogido por Dios, no podemos aplaudir estos avances del enemigo. El apóstol Pablo lo dice muy claro cuando dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, no podemos servirle a dos señores. O estamos con Dios o estamos en contra de Dios, pero no podemos estar en el medio. Tenemos que tomar una decisión firme en cuanto a esto. Recientemente hubo un pastor muy reconocido, muy respetado, que dio un consejo a una señora que tenía un dilema. Tenía un nieto que es gay y se iba a casar, y ella no sabía si debía ir a celebrar la boda o no. Y el pastor le dijo: ve, es más, llévale un regalo. Hermanos, no podemos conformarnos, no podemos aplaudirlo, no podemos permitirlo. El matrimonio, de la manera que Dios lo diseñó, es simple. Un hombre y una mujer son unidos por Dios para que nada los separe. Un hombre y una mujer son uno. La matemática es simple y complicada. 1 más 1 ante Dios sigue siendo 1. Y en ese 1, en esa unidad, debe expresarse el amor constantemente. Y nuestros deseos por nuestro cónyuge debe ser el que se expresa en la tercera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Bueno, tiene solo un capítulo. El versículo 2, donde dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es así como debemos orar por nuestra pareja. Es así como debemos orar por nuestras esposas
Es así como debemos orar por nuestros esposos, deseando siempre lo mejor para cada uno de nosotros y que siempre recibamos la bendición de nuestro Padre Celestial. Dios Todopoderoso, a ti damos toda la gloria y toda la honra y te agradecemos, mi Señor, por habernos guiado en este estudio acerca de la primera institución que tú estableciste, el matrimonio, el vínculo familiar, el comienzo de una nueva familia. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos cómo ser un matrimonio modelo que refleje la unión de Cristo con su iglesia, que refleje el amor que Cristo tiene para cada uno de nosotros que creemos en Él, que hemos sido elegidos por el Padre para salvación. Gracias, Señor, te doy por cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Señor, bendícelos y cuida de cada uno de ellos. Guíalos con bien y mira las peticiones en cada uno de sus corazones y ayúdalos, mi Señor, a sobrepasar cualquier dificultad, cualquier preocupación. Llénalos de salud y bendice a cada uno de sus hogares en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios le bendiga.